todos bienvenidos a este nuevo escenario que por razones ajenas a nuestra voluntad no hemos podido preparar esta conferencia en el lugar habitual, el centro de congresos. En fin, agradezco al director, a la Armada y en la persona del director de este Museo Naval la amabilidad que ha tenido para poder celebrar este acto en este escenario que es la biblioteca del Museo Naval, que para los que no la conozcan me parece un sitio muy adecuado para estas actividades académicas. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para la lectura, secretaria general, para la lectura de la... En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 25 de abril de 2018 y recogida en el acta número 327, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la conferencia titulada Evolución Mundial en la medida del tiempo, por la doctora doña Elisa Felicitas Arias, exdirectora del Departamento de Tiempo de la Oficina Internacional de Peces y Medidas. Será presentada por el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla, doctor en Ciencias Físicas y académico de este. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Teodoro López Moratalla para la presentación de la conferencia. Con la B. Ilustrísimos presidentes, ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, señoras y señores. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Estas conocidas palabras de San Agustín resumen de forma magistral la complejidad y el misterio que envuelve el fenómeno físico del tiempo, cuya exclusiva percepción es una de las cualidades que convierten al hombre en un ser inteligente. La capacidad de medir el tiempo y todo lo que ello supone desde el punto de vista de la cronología y la cronometría es sin duda uno de los factores que han permitido la evolución del ser humano desde la época de las cavernas hasta nuestros días. Como rezaba el título del discurso del que fuera nuestro compañero Rafael Bolois en su ingreso como académico número de esta academia, la medida del tiempo es vida. Y es que el hombre necesitó desde antiguo medir el tiempo para vivir, de forma que esta medida le permitía, por ejemplo, sembrar en la época adecuada o conocer con antelación cuándo se van a producir las crecidas del tiempo. La medida del tiempo era posible gracias a la observación del cielo y del movimiento aparente de los astros, que con un conocimiento suficiente permiten confeccionar calendarios y medir el transcurso de los días y de sus divisores. Y este movimiento del cielo fue más que suficiente hasta hace relativamente poco. Pero conforme el hombre avanza en el conocimiento y desarrolla técnicas de medición cada vez más precisas, comprueba que el cielo es un mal reloj, un reloj malo, y que debido a las irregularidades de la rotación terrestre, su movimiento no es tan constante como en principio pudiera. Y así, en la segunda mitad del siglo pasado, la medida del tiempo se desliga de la rotación terrestre. Y gracias al desarrollo de los relojes atómicos, el tiempo pasa a fabricarse en los laboratorios. Toda esa evolución se vive en primera persona en San Fernando, ciudad especialmente ligada al tiempo, ya que aquí, como saben, radica desde 1798 el Real Instituto y Observatorio de la Armada, que en España es la institución responsable del mantenimiento del patrón nacional de la unidad básica de tiempo del segundo, y además es responsable de la elaboración de la escala de tiempo universal coordinado del observatorio, la escala UTC-ROA, que es la base legal de la hora en España. A mi juicio, esta es una de las mayores responsabilidades que tiene contraída la Armada en el ámbito civil. En la década de los 70 del siglo pasado, el observatorio,
de la mano del que fuera presidente de esta academia, don Alberto Horta y Lledó, y con el apoyo incondicional de la Armada, supo dar el gran salto que supuso dejar de medir el tiempo por medios astronómicos y pasar a medirlo con los patrones armónicos. Y actualmente se están poniendo los cimientos para dar otro gran salto que va a ser pasar a medir el tiempo con los patrones ópticos que están en pleno desarrollo. La importancia de la medida del tiempo para San Fernando cobra aún más realce si miramos el Sistema Internacional de Unidades. Como saben, el Sistema Internacional se constituye a partir de 7 unidades de medida básicas: imperio, kelvin, segundo, metro, kilogramo, candela y mol. A partir de estas medidas se definen las demás, de estas unidades se definen las demás unidades derivadas. Pues bien, los patrones españoles de 6 de estas unidades básicas se mantienen y difunden desde Madrid, uno desde un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 5 desde el Centro Español de Metrología, cuyo Congreso Nacional acogimos en San Fernando hace un par de años. El único patrón de estas unidades básicas que se conserva, mantiene y difunde fuera de Madrid es el segundo. Como acabamos de decir, todos ustedes saben, se realiza en un observatorio de San Fernando. Pero es que además el segundo es de alguna forma la piedra angular del Sistema Internacional de Unidades, ya que interviene en las definiciones de las otras 6 unidades básicas. Ya intervenía en la definición del metro y en la definición de la candela, y a partir del lunes que viene, a partir del lunes 20, que entrará en vigor la última revisión del Sistema Internacional de Unidades, va a intervenir en la definición de todas las unidades básicas del sistema. Por lo dicho hasta ahora, no debe extrañar que el tiempo sea un tema recurrente en esta academia, que se ha tratado anteriormente y que con seguridad se seguirá tratando en el futuro. Y esta tarde tenemos la suerte y el privilegio de contar con la doctora Felicitas Arias, que es sin duda uno de los mayores expertos a nivel mundial en la medida del tiempo. Natural de Argentina, la doctora Arias es licenciada en Astronomía por la Universidad de La Plata de Argentina y doctora en Astronomía con especialidad en Astrometría Mecánica Celeste y Geodesia por el Observatorio de París. Se ha especializado en la definición y realización de sistemas de referencia de espacio y tiempo, campo en el que es una autoridad mundial ampliamente reconocida. Su actividad profesional es extraordinaria, tanto en calidad como en cantidad, por lo que solamente daré unas breves pinceladas de algunas cosas que están entre las más relevantes. Inicialmente desarrolló su carrera profesional en Argentina, en donde fue profesora de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones y finalmente directora del Observatorio Naval de Buenos Aires desde 1991 hasta 1999. En 1999 fue nombrada directora del Departamento de Tiempo de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París, cargo que ha desempeñado hasta finales de 2017. Durante estos 18 años ha sido la máxima responsable del mantenimiento de la escala de tiempo universal coordinado, la escala OTC, que es la referencia del tiempo del mundo. Dicho de una forma coloquial, Felicitas durante todos estos años ha sido la jefa de todos los segundos del mundo. Ha participado y dirigido varios proyectos de investigación, es autora de más de 120 publicaciones científicas, es miembro activo y muy relevante de la Unión Astronómica Internacional y una participante esencial en varios grupos de trabajo en el seno de esta organización. Pertenece a numerosas sociedades, grupos, programas científicos y un largo etcétera. Actualmente continúa colaborando con el Observatorio de París en la realización del marco de referencia celeste internacional, el ISA-F, y en el desarrollo de métodos de transferencia de tiempo. Pero sobre todo Felicitas es una gran persona y una buena amiga. Sus visitas a San Fernando han sido constantes y frecuentes, colaborando desde hace años con el personal del observatorio, tanto en temas de tiempo y frecuencia como de astronomía y mecánica celeste, y seguro que esta colaboración continuará en el futuro. Así que no les canso más y les dejo que disfruten con el verbo docto, fácil y cálido de nuestra conferenciante de esta tarde, con la seguridad de que no les va a defraudar ni ella ni el tema de su charla.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Felicitas Arias para pronunciar la conferencia sobre la evolución mundial en la medida del tiempo. Ahora sí. Ahora. Bueno, voy a empezar por agradecer la invitación. Para mí venir a San Fernando, como lo comentábamos ayer con los amigos de San Fernando, es como estar en casa. Tantas veces he venido y lo hemos pasado realmente tan bien, tanto yo como mi marido, que, bueno, venir a San Fernando es estar en casa, pero esta invitación de la Academia de San Fernando es más que estar en casa. Es realmente un honor que se me hace. Lo que dijo Teodoro es un poco exagerado, ¿no? Soy una trabajadora del posicionamiento en el espacio y en el tiempo. Una trabajadora a quien le gusta su trabajo y, bueno, como hacer lo que a uno le gusta es un privilegio, entonces he tenido el privilegio de tener una vida entretenida desde que empecé a estudiar astronomía, y he tenido el privilegio a lo largo de mi carrera de encontrarme siempre con gente que me dio mucha satisfacción. Entonces no he hecho más que acumular satisfacciones en la vida y gente con la que me gusta compartir cosas. Vamos entonces a hablar un poco de lo que es la medida del tiempo y cómo ha evolucionado. Buena introducción la que tuvimos recién, porque el tiempo para los científicos no es algo que tenga una definición en tanto a una definición filosófica del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Nos preocupamos más por ser capaces de medir el tiempo. Y ser capaces de medir el tiempo implica poner en movimiento una maquinaria que es compleja y que empieza, yo diría, con la humanidad. El primer hombre que tuvo un pensamiento inteligente seguramente se inquietó por poder establecer una datación. Lo que hoy para nosotros puede ser una datación sumamente precisa, como sucede en el observatorio, para el hombre primitivo era precisa en función de sus necesidades. Entonces el tiempo ha evolucionado con la civilización, o el hombre ha evolucionado con la tecnología que nos permite mantener ese tiempo. No estoy segura si es el problema del huevo o la gallina, pero hay una sinergia entre la evolución del tiempo y la evolución del hombre. Vamos a hablar un poco de eso. Un breve resumen de lo que voy a contar, y voy a tratar de hacerlo de la manera más didáctica y clara posible. Vamos a hablar de lo que es una escala de tiempo. Una escala de tiempo, así como para medir una longitud necesitamos una cinta métrica, para medir el tiempo hemos creado algo que se llama una escala de tiempo, y quien representa una escala de tiempo es un reloj. Vamos a ver qué es eso. Y vamos a hablar de lo que hay dentro de una escala de tiempo, que es la unidad. Teodoro habló del segundo, y entonces el origen del tiempo, como de toda escala, es su unidad. Vamos a ver
cómo son las escalas de tiempo, cuántas hay y cómo se construyen. Y en particular me voy a ocupar de las escalas de tiempo de referencia, en las que trabajé durante 18 años desde la Oficina de Pesos y Medidas, pero donde también trabajé desde el Observatorio Naval, como sucede aquí, manteniendo una escala local en Argentina, y también un poco antes, cuando como astrónoma perseguía las irregularidades de la rotación terrestre que estaban muy vinculadas con la escala de tiempo. Pero en particular nos vamos a interesar por el tiempo atómico que es el que hoy da la referencia mundial. Y finalmente vamos a contar algo sobre una posible pero cada vez más segura redefinición del segundo en un plazo de probablemente 10 o 15 años. El lunes el Sistema Internacional de Unidades pasa a ser el nuevo Sistema Internacional de Unidades, donde la única unidad, las dos unidades que no se han tocado son el metro, porque ya estaba definida desde los años 60 en base a una constante, y el segundo, porque desde el año 67 está definida en base a una constante. Pero vamos a tener que renovar este segundo porque justamente en ese avance tecnológico nos vemos obligados a una redefinición. Entonces yo a veces me hago preguntas sobre el tiempo y me pregunto, ¿el tiempo existe naturalmente o es una creación del hombre? Yo diría que el tiempo no existe naturalmente, o el tiempo como lo concebimos nosotros, la medida del tiempo, la hora. Es una concepción del hombre, es una creación del hombre, un artefacto por la necesidad de datar eventos de distinta naturaleza. Y justamente esa datación de eventos de distinta naturaleza nos lleva a la pregunta sobre la existencia de un solo tipo de tiempo, de una sola hora. Hablamos de que hay una hora mundial, que es un esperanto para que podamos comunicarnos cuando tenemos que saber cuándo pasa algo en algún otro lugar del mundo y coordinar. Una simple llamada telefónica a Australia necesita una coordinación de hora. Pero ese es el tiempo de referencia. Y la respuesta es, no existe un solo tiempo. Los astrónomos usamos tiempos diferentes. Usamos tiempos diferentes porque estudiamos fenómenos diferentes, con duraciones diferentes, con precisiones diferentes. Entonces los astrónomos tenemos una cantidad de escalas de tiempo, solo que para hablarnos tenemos que decir en qué escala estamos trabajando. Entonces vamos a empezar por muy lejos, cuando el hombre necesitaba apreciar el transcurrir del tiempo. Una cosa es la medida del tiempo y otra cosa es saber cuándo tiene que suceder algo siguiendo un evento que nos indica que un tiempo ha pasado. Y entonces empezó por trabajar con la alternancia de días y noches, fenómeno que estaba en el cielo, y entonces le permitía establecer seguramente un ritmo de trabajo, el ritmo de trabajo diario. Pero para otras actividades se usaban las estaciones, para la siembra, la cosecha, la reproducción de los animales. El hombre usaba las estaciones. Y finalmente, la luna resultaba de gran utilidad, el objeto más próximo a la Tierra, el más conocido, y con un periodo que era bastante bien conocido. Entonces las fases de la luna también servían para marcar el transcurrir del tiempo. Con esto, ¿qué concluimos? Concluimos que en todos los casos se trataba de un fenómeno natural, algo que el hombre no provocaba y que era observable en todas las circunstancias, lo cual nos empieza a decir que para medir el tiempo lo primero que necesitamos es tener un fenómeno natural, que no lo provoquemos, y periódico, es decir, que aparezca a intervalos de tiempo, entre comillas, iguales. Y entonces se preocupó no solo por observar el transcurso del tiempo, sino por medirlo. Y para medir el transcurso del tiempo empezó a usar herramientas, medidores de tiempo, que no tenían gran precisión, pero tampoco sus aplicaciones tenían gran precisión. La siembra, la cosecha, el levantarse, el acostarse, el nacimiento,
Y entonces usó relojes diferentes, relojes de agua, relojes de arena, relojes de vela, donde podía manejarse dentro de sus necesidades. Pero ya medir el tiempo con precisión empezó a desarrollarse de otra manera. Y hubieron dos grupos que necesitaron medir el tiempo con precisión. Por un lado las ciencias, y en particular la astronomía. Y ahí también es el huevo o la gallina. No sabemos si los astrónomos necesitaron medir el tiempo con precisión o si realmente el tiempo les vino solo como una herramienta de trabajo. Y la navegación marítima. Quizás el primer paso en esta medida del tiempo con precisión, yo diría que no quizás, que es el primer paso, fue cuando Galileo pone en evidencia que la oscilación del péndulo, el periodo de oscilación del péndulo en condiciones particulares, en el vacío, donde no hay rozamiento y donde tampoco hay variaciones de temperatura que hacen dilatar el péndulo en condiciones particulares. Al ponerse un péndulo en oscilación, la amplitud se mantiene constante y el periodo se mantiene constante. Y ese es una especie de reloj natural en condiciones ideales, porque obviamente fuera de las condiciones ideales habrá una variación del periodo de oscilación y entonces esa unidad que da la oscilación del péndulo varía. Y eso se utilizó para construir el primer reloj ajustado sobre el movimiento de un péndulo por el holandés Huygens en 1657. Y así nace la medida del tiempo por un reloj. En el caso de la navegación marítima no tendré mucho que contar porque el auditorio tiene conocimientos en el tema. El problema era que se necesitaba tener un reloj para poder encontrar la dirección en el mar. Para navegar en alta mar se necesitaba tener un reloj, porque se navegaba por los astros, de donde el reloj era imprescindible. Y la corona británica tuvo la idea de proponer un premio a quien fuera capaz de diseñar un cronógrafo de marina que fuera capaz de mantener la hora en el mar. Y se ofreció una cantidad de dinero, hay anécdotas graciosas o no, pero John Harrison comenzó a desarrollar estos cronómetros de marina. Y así fue como entonces logra desarrollar los primeros cronómetros de marina, donde podían conservarse la hora con una precisión de menos de un segundo y falta una línea en un día. Los relojes actuales son muy diferentes de los que acabamos de ver. Desde Galileo, la precisión de los relojes aumentó 10 millones de veces. Es una cifra increíble. Y los relojes atómicos que usamos actualmente, los hay en el observatorio aquí en San Fernando, permiten mantener un segundo durante más de 30.000 años, mientras pensemos que Harrison tentaba la suerte para ganarse un premio por mantener un segundo en un día. El primer reloj atómico aparece en 1955 y quienes diseñan ese primer reloj atómico fueron dos ingleses del Instituto Nacional de Metrología inglés, usando como período la frecuencia de una transición hiperfina. Es decir, que ya se habían estudiado diversos átomos y se llegó a la conclusión, porque las condiciones de trabajar con el cesio, su isótopo 133, eran las mejores, de que se podía aprovechar esa frecuencia que tenía un periodo constante para derivar la frecuencia que iba a comandar un reloj. Y entonces laboratorios pioneros, que fueron el Observatorio de Greenwich, el Observatorio Naval de Washington y los canadienses, comenzaron a hacer comparaciones, tenían sus relojes atómicos y comenzaron a hacer comparaciones de los relojes atómicos. Esto dio como origen a la creación del tiempo atómico.
Pero la escala de tiempo atómico, para poder ser una escala práctica, necesitaba de laboratorio. El reloj atómico de Essen-Paris no era un reloj industrial, no era un reloj comercial, era un reloj desarrollado en un laboratorio como lo son hoy los patrones primarios de frecuencia. Y entonces se desarrollan los primeros relojes de cesio industriales, relojes de cesio que con más tecnología, con perfeccionamiento, son los mismos que están hoy instalados en los más de 80 institutos en el mundo que contribuyen al tiempo atómico internacional. Y es un reloj que tiene este aspecto, mucho menos interesante que un reloj de Harrison o mucho menos interesante que un reloj de péndulo, pero mucho más exacto. Estos relojes industriales no representan al segundo en forma primaria. Los hay en gran número y lo que nos interesa es la redundancia, nos interesa tener muchos relojes. Tener un muy buen reloj en el fondo no sirve para nada. Primero porque dependo de la vida del reloj y dependo de la calidad del reloj. No hay relojes buenos y relojes malos. Eso lo deben vivir más o menos todos, ya sea en la vida diaria o en el trabajo de un laboratorio. Un reloj es un ser que mantiene una frecuencia. Esa frecuencia, por razones variadas, puede cambiar. Y entonces un reloj muy bueno puede pasar a ser un reloj muy malo. Lo que nos interesa saber es durante cuánto tiempo el reloj es capaz de ser bueno. Y entonces ser capaz de gobernarlo. Tratamos de alguna manera de gobernar el tiempo. Esos relojes industriales son muchos, son redundantes y permite entonces, con una muestra de 500 relojes en el mundo, que durante 18 años yo haya estado tranquila porque la hora se podía mantener correctamente. Pero tenía que estar segura que la hora que venía de todos esos relojes fuera además exacta, lo cual quiere decir que tenía que responder al segundo del Sistema Internacional de Unidades. Y para ello entonces aparecen las fuentes de cesio. Fuentes de cesio son una sofisticación del reloj de Essen-Paris. Pero la base fue el reloj de Essen-Paris. Y en los últimos años, los laboratorios, buscando cada vez mejorar la medida de la frecuencia, cambiaron de frecuencia. En lugar de trabajar en la frecuencia de microondas, como trabaja una fuente de cesio, pasamos a trabajar en las frecuencias ópticas, donde el periodo es más pequeño, la frecuencia es más grande. E intuitivamente nos podemos dar cuenta que si tengo que medir un fenómeno con una frecuencia que es más grande, lo voy a medir mejor. Entonces puedo determinar mejor esa medida en el rango óptico. La otra pregunta es, ¿un reloj realmente sirve para definir el tiempo? Yo diría que antes no. Antes teníamos un doble concepto, que era el concepto del fenómeno periódico que generaba la unidad, y luego teníamos el guardatiempo. Cuando el tiempo lo manteníamos los astrónomos, observábamos durante la noche, corríamos a la oficina, reducíamos la observación, íbamos a la sala de relojes, estoy exagerando, y corregíamos el reloj. Quiere decir que el reloj estaba absolutamente dependiente del fenómeno natural que sucedía en el universo. Hoy un reloj no solo es un guardatiempo, sino que también sirve para definir el tiempo. Los cesios industriales están batiendo el segundo. Las fuentes de cesio están batiendo una frecuencia que la transformamos en el segundo. Es decir, que a la vez los relojes definen y mantienen el tiempo. Y vamos entonces a una escala de tiempo. Una escala de tiempo es la cinta métrica. Es un sistema que nos permite datar eventos de manera unívoca. Y nace del intervalo unitario, la unidad, lo que de una forma bastante grosera he dibujado. Y a propósito he dibujado esos intervalos no exactamente todos iguales. Y le he puesto un 0 porque necesitamos un origen, necesitamos saber a partir de cuánto, de qué momento medimos el tiempo, porque en el fondo vamos a medir intervalos de tiempo.
Y en una escala de tiempo voy a buscar caracterizar dos elementos. Uno que es la estabilidad de la escala. La estabilidad de la escala intuitivamente uno puede imaginar qué es, pero si voy a dar una definición correcta de la estabilidad, voy a decir, si lo leo, que es la capacidad de mantener una relación, una razón constante entre la unidad de escala, que es cualquiera, y su definición teórica durante un intervalo de tiempo. Dicho simplemente, lo que pretendo es que la duración de la unidad sea sobre un intervalo de tiempo siempre la misma. Por eso el reloj de Harrison era bueno para mantener un segundo en un día. Eso me da la idea de la estabilidad. Puedo tener un reloj muy estable, que me parezca perfecto, pero puede estar lejos de la definición teórica. Sucede. Y entonces voy a hablar de la exactitud. Y ahora sí, voy a asegurarme que esa unidad de escala responde, y en qué medida, a la definición teórica. Es decir, que es la cuantificación de la capacidad de esta unidad de escala en reproducir su definición teórica. Si pienso en la transparencia anterior, una fuente de cesio define el segundo, punto, que es el segundo del sistema internacional. Los relojes comerciales mantienen el segundo con una determinada estabilidad y una determinada exactitud. Pero vamos a usar entonces las fuentes de cesio para asegurarnos que los segundos que vienen de los relojes comerciales pueden ajustarse y transformarse en una escala atómica estable y exacta. Y si miro un gráfico rápido, puedo decir que puedo tener en el primer caso un fenómeno que varía en el tiempo, donde en la línea de trazos es la definición. Yo estoy siempre por arriba de la línea de trazos, a una distancia similar. Entonces digo que esa escala es estable, pero no es exacta, porque estoy lejos de la definición. Si voy a la última, me encuentro en el caso de estabilidad y exactitud. Y las dos intermedias me dicen que la segunda no es ni lo uno ni lo otro, y la tercera me dice que es exacta, porque en promedio se está moviendo alrededor de la definición, pero que no es estable. Nuestro trabajo, y el trabajo de la gente que está aquí en el instituto, en el laboratorio de tiempo del observatorio, es hacer todos los esfuerzos necesarios para que la escala de tiempo sea lo más estable y exacta posible. Y con respecto a los relojes, el esfuerzo consiste en ser capaces de predecir el comportamiento de un reloj. Y entonces resumo y digo, ¿qué elementos hay en una escala de tiempo? El primero es un fenómeno periódico, cualquiera y natural. La transición del cesio es un fenómeno natural, solo que no abro los ojos y la miro. Es algo más complejo. Una unidad en cuanto a su definición y una unidad en cuanto a su realización. Una cosa es definir y otra cosa es realizar. Instrumentos para proveer la frecuencia, que son justamente los patrones, e instrumentos para guardar el tiempo, que son los relojes. Y voy a preguntarme ahora cuántas clases de tiempo conozco rápidamente. Conozco el tiempo que venía de la rotación de la Tierra, el tiempo del Sol en su movimiento aparente, que se llamó tiempo universal 1, porque dejamos solamente la rotación de la Tierra adentro. Conozco el tiempo de la dinámica que viene del movimiento de los astros. Fue un tiempo efímero, el tiempo de las efemérides. Ese tiempo de las efemérides lo usaron los astrónomos muy poquito tiempo, porque no era práctico, no se determinaba en tiempo real. Los púlsares nos permiten tener un tiempo estable a muy largo plazo, pero obviamente no es práctico. Y la escala de tiempo atómica basada en una transición atómica.
Rápidamente, si miramos los movimientos de la Tierra, porque vamos a concluir en que esta escala rotacional no servía. La Tierra tiene un movimiento que todos conocemos, que es el movimiento alrededor del eje polar, que es el que hace creernos que el Sol y las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste. Como nos movemos en la otra dirección es lo que vemos. Y eso realiza lo que se llama el día, con una duración que se creía era la misma y era de 24 horas. Resulta que la rotación de la Tierra tiene irregularidades provocadas por fenómenos que tienen que ver con la Tierra misma y en particular por las fuerzas de marea. Y entonces la longitud del día, que es lo que están viendo allí, es variable, de donde es imposible dividir un día en 86.400 partes y decir, este es un segundo. El segundo movimiento de la Tierra es el movimiento orbital alrededor del Sol y es el que realiza el año. No parece práctico usar este movimiento para determinar una escala de tiempo, pero sin embargo los astrónomos lo encontraron práctico. Y dijeron, vamos a determinar ahora el tiempo abandonando la rotación irregular de la Tierra y pasando a un tiempo que esté relacionado con la traslación de la Tierra. Pero como el Sol era complicado de utilizar, utilizamos la Luna. Se conocía muy bien el movimiento de la Luna y las teorías de movimiento de la Luna. Y se definió entonces este tiempo de las efemérides en base al año. Pero los años son variables, existen diferentes tipos de años. Entonces se eligió un año, que fue el año 1900, y entonces se creó el tiempo de las efemérides, que duró ni una década. Y entonces, la rotación de la Tierra alrededor del centro de masa se creyó con un fenómeno periódico y uniforme, y eso viene desde tiempos de Euler en el siglo XVIII. La unidad se llamaba el segundo de tiempo solar medio, la 86.400ª parte del día. Pero en 1930 se advirtió que la rotación de la Tierra no era uniforme y que no servía para medir el tiempo. Y entonces se adoptó el tiempo de las efemérides en 1900. Pero fíjense, Essen en 1955 ya tenía un reloj atómico que funcionaba, lo cual quiere decir que en 1952 ya estaba el concepto del reloj atómico. Se definió un segundo como una fracción del año trópico de 1900, y como cuando se redefine la unidad se busca la continuidad, entonces la duración de ese año trópico era muy próxima a la duración del segundo promediado sobre un siglo, lo cual trajo un defecto que arrastramos hoy. Y finalmente, en 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas decide que el segundo es la duración de un enorme número de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133 en su estado fundamental. Y esa es la definición, después habrá que realizarla, para que vean rápidamente cómo evolucionó la exactitud en la realización del segundo. Arriba estaba la rotación de la Tierra, donde tenía un segundo con una exactitud, la llamamos en relativo, de una parte en 10 a la 7, es decir, que yo podía mantener un segundo en una duración de 10 millones de segundos. Con el movimiento de la Luna, el tiempo de las efemérides estaba en un orden mejor, pero aparecen los patrones de cesio. Y entonces esto es lo que logra Essen en los años 50, mejorar ya en 2 o 3 órdenes el movimiento de la Luna. Y lo que tenemos en el año 2000 es una mejora donde ahora estamos en un segundo en 10 a la 16 de segundos, que es un número que no lo puedo decir en palabras. Pero ahora nos decimos, bueno, se necesita una hora universal. ¿Por qué necesitamos una hora universal? El Esperanto. Porque cada nación decide sobre su propia hora. La hora legal es una decisión nacional.
La hora, por ende, no es igual en todo el mundo y se necesita una coordinación para tener una hora común. Como recuerdo, la primera coordinación horaria nace a nivel nacional cuando se extienden los ferrocarriles. El ferrocarril fue una fuente de progreso en la hora y creo que fue el puntapié inicial. Esa hora universal facilita la coordinación internacional y da una referencia adaptada a todas las aplicaciones, con lo cual esta hora universal tiene que intentar satisfacer la aplicación más exigente para que le pueda servir a todos. Entonces, le sirve a la ciencia, le sirve a la navegación, le sirve al posicionamiento. Hoy estamos todos acostumbrados a decir, llevas el GPS en el auto. Sí. Si el GPS existe es porque hacemos el tiempo con una exactitud de una parte en 10 a la 16. Si no, no habría sistemas de navegación global por satélite. A las comunicaciones, a la sincronización de redes. Hoy todo funciona con sincronización. Las redes de potencia tienen que estar sincronizadas de manera perfecta. Al comercio, a los negocios, existe hoy el tiempo en las CITES, que vienen de los Institutos Nacionales de Metrología, porque para la carrera financiera se necesita ser capaz de diferenciar dos eventos con una precisión. Ellos exageran un poco, pero la precisión que necesitan es del orden de los microsegundos, y entonces no se puede hacer de otra manera si un instituto no pone una señal de hora en un centro financiero. Para los transportes se rigen por esa coordinación y para las múltiples aplicaciones civiles. El tiempo universal coordinado es lo que da esta posibilidad, pero yo lo defino como una escala de tiempo de compromiso. Dijimos que se había definido el segundo en 1967 sobre la base del átomo de cesio, y entonces hubo que pasar a la escala cuya unidad era el segundo atómico, y esa escala se llamó el tiempo atómico internacional y apareció en 1970-1971. Ese tiempo atómico internacional todavía no era la escala práctica, todavía no era la escala internacional, se usaba el tiempo de la rotación de la Tierra. La cuestión fue estar seguros que este tiempo perfectamente uniforme satisfacía a todas las necesidades. Y los primeros que levantaron la mano fueron los navegantes. Y dijeron no, porque como necesitamos mantener la hora en el mar, estamos sobre una plataforma que es la Tierra, que gira de manera no uniforme, entonces necesitamos no alejarnos demasiado de este tiempo universal que nos alimentó hasta hoy. Y entonces el compromiso fue definir una escala que fuera atómica, su unidad es el segundo de tiempo atómico, pero que tuviera una sincronización al tiempo de la rotación terrestre, de manera tal que la navegación estuviera tranquila. Y entonces se decidió generar una escala con saltos, una escala con una condición que fue mantener la diferencia entre el tiempo rotacional y el tiempo uniforme acotada a 9 décimas de segundo, y de eso se encargó como definición de la sincronización la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde trabajaron juntos todos los que fueron los grandes profesores de quienes aprendimos. Y se generó esta escala de tiempo universal coordinado. Hoy poco práctica, pero en los años 70 fue vital. El razonamiento en algún momento fue, podríamos tener dos escalas de tiempo. Una escala de tiempo uniforme, perfecta, continua para las ciencias, y una escala de tiempo con saltos de un segundo de tanto en tanto para ajustarla a la rotación de la Tierra. Ninguna referencia puede ser doble, la referencia es única. No puedo tener dos unidades que se llamen segundo porque una le conviene a Pedro y la otra le conviene a Diego, porque cuando tenemos que hablarnos Pedro y Diego no podemos.
Y entonces se tomó esta escala de tiempo de compromiso. Esta escala de tiempo de compromiso fue mantenida por lo que se llamó el Bureau International de l'Heure, la Oficina Internacional de la Hora, que no era internacional, pero que tenía una visión internacional y que estaba en el Observatorio de París. Y en el año 1985-86 se decidió que no se podía dejar algo tan importante como el tiempo, como la escala de tiempo, en manos de una organización que dependía del financiamiento de un instituto. Y entonces la buena idea fue albergar el tiempo en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Y ahí, desde entonces, estamos fabricando el tiempo universal coordinado, derivándolo del tiempo atómico internacional. ¿Por qué se llama tiempo universal coordinado? Universal porque es el tiempo de todos, lo cual indica la universalidad del tiempo. En muchas discusiones que tenemos hoy para modificar el tiempo universal coordinado, hay quienes insisten en que se llama universal porque está asociado al tiempo universal de la rotación de la Tierra. No es real, porque indica la universalidad, es el tiempo de todos. Su base es el tiempo atómico internacional y el coordinado, que mucha gente cree que es la coordinación con la escala de rotación terrestre, tampoco es así. Es porque existe una emisión coordinada de señales de tiempo y frecuencia basadas justamente en el tiempo universal coordinado. La diferencia entre las dos escalas, el tiempo atómico plano, puro, y el tiempo que usamos como referencia, el UTC, es un número entero de segundos. Cada vez que la diferencia entre el tiempo rotacional y UTC corre el riesgo de acercarse a las 9 décimas de segundo, hay un aviso de una organización que es el YERS, que es el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia, que informa todos los relojes del mundo. En realidad los relojes que están representando UTC tienen que saltar un segundo en tal momento. Algo que es para tener en memoria, porque yo me espanto cuando se dice por radio o por televisión, hasta en la NASA, el tiempo GMT. El tiempo GMT no existe desde 1948. Cuando la Unión Astronómica Internacional lo reemplaza por el tiempo universal, simplemente porque GMT empezaba a mediodía y queríamos un tiempo que empezara a medianoche. Y después fue totalmente abolido de la faz de la Tierra como definición en 1972, cuando se decide que la escala es UTC. Entonces, al que diga GMT, nada. La unidad de tiempo, ¿cómo se realiza? Por los patrones primarios que vimos hoy, las fuentes de cesio. Los mejores hoy tienen una incertidumbre de partes en 10 a la 16, es decir, que mantienen un segundo en mucho más de 30.000 años. Pero hoy existen también lo que se llama una representación o varias representaciones secundarias del segundo. ¿Por qué? Porque los laboratorios tuvieron la buena idea de desarrollar patrones ópticos que ya no están en 10 a la 16, están en 2 órdenes más bajo, es decir, 10 a la 18, pero que por el momento, como el patrón es el cesio, están como frenados por el cesio. Y entonces existe un comité que es el Comité Consultivo de Tiempo y Frecuencia, que es el que toma decisiones, que recomienda y que finalmente hay una conferencia general de pesos y medidas que toma la decisión. Y este Comité de Tiempo y Frecuencia publica regularmente listas con representaciones secundarias del segundo, es decir, transiciones ópticas o no, como puede ser el rubidio, que permiten representar en forma secundaria, y ya los estamos utilizando en el tiempo atómico internacional. Para que tengan una idea gráfica de la cosa y también en número, mientras tenemos 500 relojes atómicos industriales en el mundo utilizados para mantener la escala de tiempo universal coordinado, hay aproximadamente solo una docena de fuentes de cesio en grandes laboratorios de metrología.
y 2 relojes que existen antiguos en Alemania, también de cesio. Representaciones secundarias del segundo, hoy hay, creo que son 8 o 9 en la lista de representaciones secundarias del Comité de Tiempo y Frecuencia. Existen como representaciones secundarias desde el año 2012. La primera utilizada para el tiempo atómico fue una fuente de rubidio, que no es óptico. Y si ustedes miran aquí, estas son todas las posibilidades que tenemos hoy con las realizaciones en amarillo. El rubidio, el estroncio, el iterbio y el hidrógeno. Esto no nos interesa, simplemente decir que yo hablé mucho del reloj atómico de cesio, el cesio industrial, pero que tenemos relojes que son mucho más estables que un reloj de cesio y que funcionan de otra manera en base al hidrógeno. En un buen laboratorio de metrología hay que tener patrones de hidrógeno porque permiten la estabilidad a muy corto tiempo. Y si se tiene un patrón primario de frecuencia, se necesita como apoyo un máster de hidrógeno. Los ingredientes de UTC son 2, los relojes y los algoritmos. Los algoritmos, que son un conjunto de modelos, de ecuaciones que permiten manejar a los relojes, combinarlos y a partir de una combinación inteligente de medidas de reloj, sacar una escala promedio. No es complicado, es como si aquí todos dijéramos vamos a hacernos una escala de tiempo. Y entonces a cada uno de ustedes le voy preguntando qué hora tienen, pero digo, bueno, pero tengo que tener una referencia. Entonces la referencia puede ser cualquiera, no importa. La referencia tiene que ser capaz de comunicar con todos ustedes. Entonces me paro yo y digo, yo soy la referencia, dime la hora, dime la hora, dime la hora, dime la hora. Pero ahora tengo que ser capaz de hacer un promedio de todas esas diferencias y de sacar de ese promedio de diferencias cuál es una hora conjunta. Entonces digo, voy a crear un segundo que sea el segundo promedio de todos nuestros segundos. Pero yo no sé si ese segundo responde o no a la definición que yo pretendo. Y entonces le pregunto a Javier, que dentro de poco va a tener patrones. ¿Me das un segundo? Y entonces yo piloteo. Y tenemos una escala para todos nosotros. Pero en el problema de preguntarle a cada uno qué hora tiene, existe algo que es una señal, que entre nosotros será una señal de voz, donde alguno hablará más bajo que otro, alguno a lo mejor tose y entonces no lo escucho bien. Y tengo lo que llamo ruido, tengo una interferencia en ese diálogo. Eso sucede en el tiempo atómico, porque tenemos que conectar relojes que están distantes, a cortas distancias, cientos de kilómetros o a larguísimas distancias entre continentes. Entonces usamos ayudas externas, como los satélites. Pero los satélites ponen ruido y entonces tenemos que ser capaces de modelar ese ruido, limpiarlo, para poder saber el reloj que da UTC en el ROA, cómo se comporte con el reloj de Alemania, que es el que decidí tomar como referencia. Y luego tomo todos esos relojes comparados con Alemania y digo, y de acá los voy a partir y voy a sacar un segundo, que será el segundo que me va a permitir comparar con los patrones primarios y decir, este es el segundo del tiempo universal. Pero no tengo reloj que de tiempo universal. Y entonces digo, confío en toda esta gente, porque tienen un UTC que ahora se va a comparar con una escala de referencia. Una escala de referencia que no tiene número. No existe la hora UTC. Existe la diferencia entre la hora UTC y cada uno de los UTC de los 80 institutos que contribuyen a su formación. Y como dijo Teodoro, el tiempo es pasado, presente, futuro. Y como no puedo decir cómo va a ser el UTC del ROA el mes que viene, digo, ¿cómo fue el UTC de ROA el mes que pasó? Pero el ROA tiene la inteligencia y la capacidad de poder predecir cómo se va a comportar el UTC y de hacer las correcciones que necesita, no sobre los relojes, sino sobre la señal
que harán salir de forma inteligente por un reloj que se llama UTC. Entonces, ¿qué necesito saber de un reloj? ¿Cómo se comporta la frecuencia? Estabilidad, exactitud, ya lo vimos. Voy a calcular el intervalo unitario de la escala, que es lo que necesito. Sabiendo cómo se comportan las frecuencias, los combino. Y los combino con los modelos y los algoritmos. Y voy a preservar la estabilidad, voy a tener una escala estable. Pero ahora digo, tengo que calibrar el intervalo unitario. Y para eso voy a modificar la frecuencia, voy a pilotear la frecuencia para preservar la exactitud. Y busco otro intervalo unitario que puede venir de donde yo decida que es mi referencia, o bien compararlo con los patrones primarios y secundarios. Hoy el ROA no tiene un patrón primario ni secundario, entonces se compara con UTC, es la única posibilidad. Cuando tengo un patrón primario, la escala va a mejorar enormemente porque la unidad va a venir del patrón primario. Y esta es la foto de los participantes de UTC, esta es la foto de familia. La foto de familia indica que hay laboratorios distribuidos en todo el mundo, pero muy concentrados en Europa. El ROA es el extremo sudoeste de la red de relojes en Europa. Y todos estos relojes se comunican porque se comparan por vía satélite, GPS, Galileo o GLONASS a la red internacional, o usando otro sistema que es un sistema que usa un satélite de telecomunicaciones. Y entonces esos 83 institutos hoy están conectados. 500 relojes atómicos, 80 laboratorios que generan una escala promedio, que la llamamos escala atómica libre. ¿Por qué es libre? Porque el segundo es lo que es, sale naturalmente, un promedio. Y tengo esa escala, dibujada groseramente, que es muy estable, sumamente estable, pero que todavía no es exacta. Entonces uso los patrones primarios y secundarios y piloteo la frecuencia, si necesito. Y entonces transformo esa unidad groseramente, porque no es así la cosa, en la unidad que va a seguir al segundo del sistema internacional. Pero todos estos institutos ya tienen presente cuando el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia, el IERS, dice que hay que aplicar un segundo intercalar. Y entonces el tiempo atómico internacional se transforma en tiempo universal coordinado. Y el rol del BIPM, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, es justamente decir en una publicación mensual cuál es la diferencia entre una referencia que no tiene número ni reloj, es un papel, y cada realización. El segundo, hoy, es una de las 7 unidades del sistema internacional y tenemos el honor de que cuando ahora se nombran las unidades, la primera es el segundo, porque es la unidad básica del sistema internacional. Todas las demás unidades, con una excepción, están vinculadas con el segundo, todas. Está realizado por los patrones, como vimos hoy, con incertidumbres del orden 10 a la menos 16 y diseminado por las realizaciones locales. La última pregunta que me voy a hacer y voy a tratar de contestar es ¿quién necesita una redefinición del segundo? Porque es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Es imprescindible redefinir el segundo? Yo diría que no. No es imprescindible, porque las aplicaciones a las que estamos acostumbrados con el segundo que viene del cesio están más que satisfechas. Sin embargo, es esencial para la ciencia, porque hemos llegado a un punto tal en que queremos saber si las constantes fundamentales son constantes. Y no podemos saberlo con la transición del cesio. Queremos ser capaces de hacer un modelo perfecto del potencial terrestre. Y entonces empieza a existir lo que se llama la geodesia relativista o geodesia cronométrica, que dice, si tengo 2 relojes muy exactos a alturas diferentes,
esos dos relojes me van a permitir determinar, por una medida de diferencia de frecuencia, cuál es la diferencia en altura. Con lo cual puedo hacer un modelo perfecto de la Tierra. Y entonces lo que está en el medio, que es la ciencia, dice sí. Para la industria el cesio es suficiente. Para la sociedad el cesio es más que suficiente. Y ahora si pienso en las escalas de tiempo, obviamente eso implica que la exactitud de una escala generada en base a patrones ópticos va a ser, esperamos, 2 órdenes más exacta que la que tenemos actualmente. Y eso es todo. No sé si me pasé.